Uno de los recursos más valiosos y poderosos que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo es el recurso de la oración. Él mismo nos dio el ejemplo de ser una persona de intensa oración. Los evangelios nos relatan que antes de tomar una gran decisión, por ejemplo, cuando iba a elegir a los 12 apóstoles, pasó la noche orando. Y muchas veces, después de despedir a la multitud, de estar ministrando, sanando, proveyéndole de acuerdo a sus necesidades, él se retiraba y se iba al monte o a la montaña a orar. Y a veces se quedaba hasta la madrugada orando. Eso motivó a sus discípulos a decirle: Señor, enséñanos a orar. Y él les enseñó una breve síntesis, no para que lo repitamos de memoria, que es el Padre Nuestro, sino para darnos un parámetro, una idea de cómo dirigirnos a Dios, cómo empezar, cómo avanzar, cómo concluir. Así que la oración es algo tan valiosa. Por eso el diablo nos quiere robar esta arma poderosísima para luchar, para vencer, para seguir adelante. Sin embargo, a veces ocurre que nuestra oración no tiene respuesta. Seguramente te habrá pasado una vez, 2 veces o tal vez más. A mí me ha pasado también. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuestas de parte de Dios? Ese es el tema que hoy vamos a tratar. Respuestas a nuestras oraciones. Respuestas a nuestras oraciones. Y veremos con la ayuda del Señor por qué no tenemos respuestas en ciertas ocasiones a lo que tanto pedimos y esperamos en el Señor. ¿Por qué? Y también cómo hacer para recibir respuestas a nuestras oraciones. En primer lugar, debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es fundamental. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Evangelio, o mejor dicho, en la carta de Juan, la primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el versículo 14, el primero que dimos lectura, nos da seguridad que Dios nos escucha cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Aquí aprendemos que nuestra confianza no debe estar en la oración en sí misma, aunque parezca obvio, pero a veces podemos confiar en nuestra oración. Tampoco debemos confiar en quien ora. Si me ora fulano, Dios me va a contestar. Si me ora mengano, probablemente que no. Y entonces muchas veces buscan a los pastores para que le oren, pensando que si un pastor ora por su necesidad, Dios va a contestar. Yo creo que sí, que es válido, pero Dios está dispuesto a escuchar a todos sus hijos cuando hablan con Él en oración, si lo hacen debidamente. Así que nuestra oración no debe estar basada en la oración ni en quien ora, sino en la voluntad de Dios. Esto es fundamental, la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué problema? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? En la Biblia se nos revela claramente algunas cosas que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahora, nosotros no podemos preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que vayamos por todas partes y anunciamos el evangelio, las buenas nuevas de salvación? Me parece algo innecesario, porque es la voluntad de Dios. En cambio, hay muchas otras oraciones
que no sabemos si es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos? Hay un principio que nos puede ayudar. Si nuestras oraciones están de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia, están de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso tenemos que conocer la palabra o buscar lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy orando y estoy esperando que Dios me conteste. ¿Lo aprueba la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo? Esto es fundamental. Así que tenemos que conocer la palabra. Y si no la conocemos, buscamos en la IA y en el acto te va a decir tal cosa. Quizás no haya un versículo que nos diga expresamente, pero tal vez está implícitamente la idea de lo que es la voluntad de Dios. Si nuestras oraciones están basadas solamente en nuestra voluntad humana, que a veces pueden ser malas intenciones, no tendremos respuestas a lo que estamos pidiendo. Así que muchas veces tenemos que evaluar, ¿lo estoy pidiendo para competencia, para algo innecesario, solamente para que mi ego, mi vanidad sea alimentada? Tenedlo por seguro que esa oración no va a ser contestada. La Biblia dice, cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Ahí tenemos claramente, si es para un capricho, si es para vanidad, si es solamente para complacer mis criterios humanos, nuestras oraciones no van a ser contestadas. El versículo 15 del pasaje inicial nos enseña que si Dios está de acuerdo con lo que le pedimos, responderá a nuestra oración. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Reitero, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Notemos que no dice tendremos en tiempo futuro, lo dice en tiempo presente, del modo indicativo, del modo verbal. Tenemos. ¿Y cómo que tenemos si recién estamos pidiendo algo? ¿Por qué no decimos tendremos en futuro? No, tenemos en presente. Lo da por hecho. Nos da la seguridad que ya está contestada nuestra oración, pero solo tenemos que esperar para verla hecha realidad con nuestros ojos naturales. ¿Me explico? Hay oraciones que Dios ya contestó, pero nosotros decimos, pero no veo lo que estoy pidiendo. A lo mejor no estamos preparados para recibir en ese momento y tenemos que esperar a que llegue el momento oportuno. Conclusión de este punto. Así que debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso cuando no estamos seguros, deberíamos terminar orando, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró de esta manera. Él en el huerto de Getsemaní le rogaba al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa amarga de sufrimiento. Pero finalmente decía, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se cuenta de un padre que tuvo su primer hijito, un bebé, un varoncito, que nació enfermo. Y entonces él se puso a orar por su hijo. Era creyente, era un fiel creyente, pero él se extrañaba que Dios no contestaba su oración. Y cada vez que oraba, y más oraba, su hijito empeoraba. Iba de mal en peor. Entonces, después de algún tiempo, consultó con su pastor y le dijo, pastor, ¿qué pasa? Yo entendí que Dios me va a escuchar y me va a contestar. Estoy orando por el bebé hace mucho tiempo y él cada vez está más enfermo. Entonces su pastor le dijo, lo que te convendría hacer es ponerlo en las manos de Dios y decir que se haga la voluntad de Dios. No, pastor, eso de ninguna manera. Yo quiero que mi hijo se sane y viva y crezca y sea una persona saludable. Pasó el tiempo y el nenito falleció. Qué terrible para un padre. Ahí no tuvo contestación. Este nenito. Pero tenemos el caso de otro padre que estaba pasando por una situación similar, muy parecida a la de este primer caso, en cuyo caso el hijito se sanó
y empezó a crecer y empezó a crecer. Pero cuando fue grande, fue un perverso. Empezó a ser un delincuente, a robar y hasta cometió un crimen. Y entonces lo llevaron a la cárcel y vivía en uno de los Estados Unidos donde todavía se practicaba la ley capital, la ley de muerte, cuando alguien estaba condenado a muerte por haber matado a alguna persona. Y en ese momento, otro caso, él se lamentaba y decía, ¿por qué no habré dejado que el Señor se lo lleve cuando era un bebé? Él ahora estaría en el cielo disfrutando con el Señor Jesucristo. Pero sin embargo ahora lo van a matar y él no quiere saber nada de Dios, así que él va a ir al infierno. Qué bueno es dejar que se cumpla la voluntad de Dios, aunque a veces nos duele, a veces no entendemos, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y Él, para evitar males mayores, a veces hace algo y nosotros a veces nos enojamos con Dios. Mejor tenemos que agradecerle lo que Dios hace con nuestra vida. En segundo lugar, la voluntad de Dios nos asegura su respuesta. La voluntad de Dios nos asegura su respuesta. Si conocemos bien la palabra de Dios, vamos a saber si lo que pedimos es su voluntad realmente. Repetimos, si conocemos la palabra, vamos a saber si lo que estamos pidiendo concuerda con la inspirada palabra de Dios. Así que siempre tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. A mí me tocó como pastor a veces recibir a jóvenes que vienen, la chica o el muchacho, a veces los dos, y se pusieron de novios. Me dice, pastor, yo vengo para pedirle que ore por nuestro noviazgo. Ah, bueno, ¿qué? Yo no lo conozco a este joven. Él es creyente, seguidor de Cristo. No, pastor, él no es seguidor de Cristo. ¿Pero no le hablaste de Jesús? Sí, pero él dice que más adelante, que no quiere por el momento saber nada de Cristo. Entonces yo le digo, yo no puedo orar por tu noviazgo, porque yo estaría en contra de la voluntad de Dios. Más bien yo oraría que él se convierta y conozca a Cristo y sea salvo. Porque si yo oro que Dios bendiga a esta pareja, este noviazgo, seguramente que Dios, primero, no me va a contestar. Segundo, que Dios se va a enojar conmigo. Y le leo el pasaje en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 que dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muy claro, el Señor prohíbe que un joven cristiano se ponga de novio y luego se case con uno que no está a favor del Señor. Por otra parte, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque alguien todavía podría decir, pero hay veces que yo no alcanzo a discernir si es la voluntad de Dios o no. Te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a ayudar si le pedís a Él, querido Espíritu de Dios, ayúdame a orar. Pero tú que conoces la voluntad del Padre, ayúdame a orar conforme a la voluntad de Él. Y eso lo asegura Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Padre que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Qué llamativo esta última parte. El Espíritu dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu de Dios nunca va a orar en contra de la voluntad del Padre y de Jesús. Así que la voluntad de Dios nos asegura su respuesta. Quizás ahora estamos diciendo, ahora me doy cuenta, ¿por qué el Señor no me contestó tal vez o tal oración? En tercer lugar, debemos pedir con fe para recibir lo que pedimos. Debemos pedir con fe para recibir lo que pedimos. Cuando oramos por algo, a pesar de ser la voluntad de Dios, tenemos que pedir con fe para recibir lo que pedimos.
Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago 1, versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien ore así, que recibirá cosa alguna del Señor. A veces el problema no es si pedimos o no pedimos, porque podemos pedir muchas veces y todo el día. Pero si no oramos con fe, entonces esa oración no tiene efecto. Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, le decía al ciego, al paralítico: ¿podés creer que lo puedo hacer? Y el necesitado decía: sí, Señor, conforme a tu fe te sea hecho. Así que, hermano, lo importante, y tal vez más importante que la oración, es pedir al Señor que nos ayude a tener más fe en Él. Marcos 11, 22 al 24. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24, dice: respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, no fe en la oración, no fe en el que ora, sino en Dios. Porque les aseguro que cualquiera que dijere a este monte, a este obstáculo quería decir, aunque fuera tan grande como una montaña, eso en la teología se llama hipérbole, es una exageración para decir, tan grande es el problema como una montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y se les concederá. Qué maravilloso, ¿no es cierto? A veces oramos mucho, pero no creemos mucho. A veces oramos por las dudas. Así que debemos pedir con fe para recibir lo que pedimos. ¿Amén? ¿Estamos haciendo? En cuarto lugar, debemos perdonar para recibir lo que pedimos. Debemos perdonar para recibir lo que pedimos. Cuando oramos por algo, a pesar de ser la voluntad de Dios, tenemos que perdonar a quienes nos ofendieron para recibir lo que pedimos. En Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, Marcos 11, versículos 25 y 26, Jesús dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Qué interesante. A veces han venido a mí algunos hermanos en la consejería y me dicen: pastor, yo estoy orando y hasta ayunando, pero Dios no contesta mi oración. Y entonces yo le digo, me viene al corazón hacerle una pregunta. Querido hermano, ¿cómo estás en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos en la fe? Y la persona reclina su rostro, respira fondo y me dice: no están bien las cosas, pastor. No ando bien. Hay algo que yo no pude perdonar. Y aunque yo le pido mucho a Dios que conteste mis oraciones, todavía en mi corazón hay resentimiento y hasta puedo decir que odio. Entonces yo le leo este pasaje, lo que Jesús enseña. Cuando te pongas a orar, fíjate si no tenés deudas pendientes con algún hermano, con alguna persona. Porque Dios nos responde cuando nuestro corazón tiene deudas pendientes, enojado, con bronca, con resentimiento. Por eso, así que debemos perdonar para recibir lo que pedimos. Ahora quizás alguno diga: con razón, esa oración no me contesta porque yo aún no le perdoné a fulano o mengano. En quinto lugar, pedir para la carne y amar al mundo impide la respuesta. Pedir para la carne y amar al mundo impide la respuesta. Bíblicamente la carne es la naturaleza humana, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Así que pedir por un deseo carnal, humano, para vanidad, y también amar a las cosas malas del mundo, la pecaminosidad del mundo, esas dos cosas impiden la respuesta de Dios. Santiago, capítulo 4,
versículos 2 al 4. Santiago 4, versículos 2 al 4 dice: ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni le obedecen. ¿No saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Así que pedir para la carne y amar al mundo impide la respuesta de Dios. Algunos de nosotros quizás están recordando esa oración que yo tanto hice y nunca recibí respuesta. Ahora me doy cuenta que no era una necesidad básica, era porque mi vecino compró un 0 kilómetro y yo no quería ser menos. Entonces dije, te voy a demostrar que yo como hijo de Dios voy a comprar un auto más caro que el tuyo. ¿Habrá contestado Dios esa oración? Yo creo que no, porque lo estaba pidiendo por vanidad, por orgullo y amando las cosas de este mundo. En sexto lugar, el trato grosero impide recibir respuesta. El trato grosero con alguien impide recibir respuestas a nuestras oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7 dice: ustedes maridos vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y aquí también quiero contar algunas experiencias en la consejería pastoral. A veces viene un esposo y me dice: pastor, yo no sé qué pasa conmigo. Yo trato de hacer bien las cosas, yo soy un creyente fiel, y entonces Dios no me contesta. ¿Usted me puede explicar por qué? Y me viene a mi corazón, tal vez, o creo que guiado por el Espíritu Santo, le digo: ¿cómo tratas a tu esposa? ¿La tratas con dulzura, con amabilidad, con amor? Y él reclina su rostro y casi se le escapan algunas lágrimas. Debo admitir, pastor, que soy bastante grosero con ella. Soy duro, no la trato como ella merece. Y le leo este pasaje. Le digo, para que sus oraciones no tengan estorbo. Si vos sos amoroso con ella, sos comprensivo, como un vaso más frágil, Dios te va a contestar lo que le estás pidiendo. Pasa el tiempo y a los 2 o 3 meses regresa el hermano. Pastor, es increíble. Traté de tratarla con amor a mi esposa, con amabilidad. Inmediatamente Dios contestó esa oración que no me contestaba. Esto también es válido de las esposas para con sus maridos, que le traten con amor, que le traten con respeto. Esto es también válido de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Así que el trato grosero impide la respuesta de Dios. ¿Será que somos groseros? A veces, de vez en cuando, siempre. Yo no te estoy acusando, no conozco cómo es tu trato personal con los demás. En séptimo lugar, debemos orar y pedir en el nombre de Jesús. En séptimo lugar, debemos orar y pedir en el nombre de Jesús. Cuando oramos por algo, a pesar de ser la voluntad de Dios, tenemos que pedir en el nombre de Jesús para recibir lo que pedimos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Él asume el compromiso. Aunque se lo pidamos al Padre, si lo hacemos en el nombre de Jesús, Jesús asume el compromiso de Él mismo responder lo que le estamos pidiendo al Padre. Y en Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan 16, 23 y 24, Jesús dice: les aseguro y afirmo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Alguien podrá estar pensando: pero pastor, yo siempre pido en el nombre de Jesús.
Quiero contextualizar que Jesús estaba hablando a los discípulos de ese momento. En general, el pueblo judío oraba a Dios, pero nunca le pedían en el nombre de Jesús, porque ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido, el enviado de Dios. Así que le pedían solo a Dios. Y sus discípulos, los discípulos de Jesús, eran todos judíos. Y mientras Jesús estaba con ellos no le pedían al Padre, le pedían a Él, porque lo tenían presente en vivo y en directo. Pero como Él se estaba por ir, le decía, a partir de ahora, ustedes pidan al Padre, pero háganlo en mi nombre. Ahora entendemos, quizás para nosotros eso no encuadra, porque nosotros lo hacemos siempre en el nombre de Jesús, pero tampoco en el nombre de Jesús es una fórmula mágica o un estribillo. En el nombre de Jesús, y tal vez lo que estamos pidiendo no es tan coherente, no es apropiado. Así que el nombre de Jesús es santo. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús cuando las circunstancias así lo ameritan. Así que debemos orar y pedir en el nombre de Jesús. Quiero concluir. Después de estudiar las condiciones para orar y recibir respuestas de Dios, terminamos con un gran desafío y una promesa de Jesús. Quiero que la escuches bien. En Juan, capítulo 15, versículo 7, Juan 15, 7, Jesús dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan todo lo que quieran y se les dará. Ahora tengo que hacerte una pregunta y me la hago yo a mí mismo, pero tenemos que ser realistas. No es una pregunta acusadora, sino examinadora. Dice Jesús, si ustedes permanecen unidos a mí. ¿En qué consiste eso de permanecer unidos a Jesús? Tener una relación íntima y permanente, continua con el Señor. Tener todos los días mi tiempo de devoción y permanecer en Jesús, unido a Jesús. A veces podemos estar unidos a la iglesia, pero no unidos a Jesús. Si ustedes permanecen unidos a mí, y segunda condición, se permanecen fieles a mis enseñanzas y obedecemos sus enseñanzas, quiero que escuche bien, pidan todo lo que quieran y se les dará. Alguien me dijo una vez, recuerdo hace mucho, cuando servía al Señor en la Iglesia de Dios de Obligado, pastor, todo lo que quiera. Y si yo le pido que le caiga un rayo a alguien que no me cae bien, es que si vos estás unido a Jesús, y si vos seguís sus enseñanzas, jamás le pedirías a Dios que le caiga un rayo a alguien que vos no amás o que esa persona no te ama. Ah, ahora entiendo. Le pedirías, con el amor de Jesús, que el Señor nos ayude a permanecer unidos a Él y poner en práctica sus enseñanzas para pedir todo lo que necesitamos y recibir respuestas a nuestras oraciones. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos estuvo enseñando.